debate en el INE entre los opositores y Morena. Y los opositores pues todavía no pueden recuperarse porque ellos terminaron creyendo sus propias mentiras. Estaban seguros de que iban a ganar y por eso no pueden recuperarse o aceptar que perdieron. Pero ellos además siguen culpando al presidente y no se dan cuenta que lo que les funcionaba antes, la manipulación mediática, gracias a las redes sociales, el presidente nos abrió los ojos diciéndonos la verdad de lo que era el PRI y el PAN. Es más, de hecho muchos no creían que el PRI y el PAN iban juntos, sino que existía esa duda. Pero finalmente pues terminamos por darnos cuenta y el presidente les decía fuera máscaras y finalmente lo obedecieron y se quitaron las máscaras. El PRIAN yo creo que ya no va a recuperarse si lo que les funcionó antes fue la manipulación, pero pues hoy ya mucha gente no les cree y finalmente yo creo que las próximas votaciones ellos ya no van a recibir los 16 millones de votos porque en ese entonces mucha gente empezará a darse cuenta de los que hoy no vieron sus resultados, los verán a futuro y cada vez van a ser menos votantes hasta que el PRI y el PAN desaparezcan. De hecho, el PRI pues ya no le falta mucho para desaparecer, el PRD pues ya perdió el registro, pues al menos que le echen la mano, pues continuará, pero la verdad es que hay que verlo con el tiempo y veamos este debate que está interesante en el INE. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Primero, reconocer a todos los ámbitos del Instituto Nacional Electoral, como aquí se ha expresado, la enorme tarea que a partir formalmente del domingo, la realización de la jornada electoral y todos los cómputos y los recuentos, pero que en realidad trae años de trabajo, de esfuerzo, de compromiso, y hoy han sacado adelante la elección más grande de la historia del país, una elección además emblemática porque, como se planteó por prácticamente todas las fuerzas políticas, era un plebiscito sobre nuestro gobierno, sobre compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y el pueblo de México ha refrendado, al cual le agradecemos enormemente, ha refrendado que la cuarta transformación continúe, que se haga el segundo piso, como lo expresa nuestra virtual presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Como no les ha gustado avasallador, demoledor, contundente, apabullante y una serie de sinónimos que utilicé, diré que tuvimos un triunfo democrático y tampoco les gustará porque alegan muchas cosas falsas. El pueblo de todos los rincones del país acudió con un calor impresionante en la mayoría del territorio nacional, con largas filas, con horas de espera para ejercer su determinación, y lo hizo de forma nítida. Celebro que así haya sido, porque aquí no se ha comentado, por ejemplo, que la oposición descalificó todas las casas encuestadoras que decían que iba a pasar lo que sucedió. Y decían, aquí están las actas correspondientes, que la elección se estaba cerrando, que iba a haber sorpresas, que nos iban a derrotar. No ha sido así. Y yo vuelvo a insistir a la oposición, que por supuesto tiene derecho y que presentará las impugnaciones que considere correspondientes, todos somos respetuosos de ese derecho. Será el Tribunal Electoral, como corresponde efectivamente, el que
recibirá toda la documentación, las impugnaciones que se presenten y determinará de manera inatacable y definitiva quién encabezará los rumbos de la nación, pero a estas alturas me parece que no hay ni la menor duda de que será Claudia Sheinbaum Pardo quien encabece la presidencia de la República. Yo insistiría en que la oposición tiene un reto grande. Nosotros tenemos el reto de cumplir todos los compromisos asumidos. Ya ha habido presiones iniciales que serán superadas porque se cumplirán los compromisos, se realizarán las reformas, se harán constitucionales muchos que hoy son programas sociales para quitar cualquier discusión de que hay un uso clientelar y de que son de acceso universal, y se presentarán muchos más. Se hará un esfuerzo muy grande para atender sectores, productores de alimentos, pescadores, para construir vivienda para el pueblo. Hay mucho por hacer en tarea educativa, en salud, y se atenderán todos esos temas. La oposición tiene dos caminos: apoyar en donde se está trabajando en beneficio del pueblo y mantener una posición crítica donde tiene diferencia, donde plantea un proyecto distinto al que nosotros encabezamos, señalar errores que mucho nos ayudará, o continuar con el camino que durante 6 años ha recorrido y que lo ha llevado a este desastre electoral, a esta indiscutible derrota de dimensiones inesperadas para ellos, y que los pone en una obligada reflexión de cómo pueden aportar para el fortalecimiento del rumbo de la nación. Porque efectivamente, contrario a lo que se ha manifestado, nosotros seremos respetuosos de todos los puntos de vista, de todas las expresiones políticas, de todos los sectores de la población, serviremos a todos por igual y no haremos ninguna de las cosas que se hacía cuando nosotros éramos oposición, de abuso, de atropello, de maltrato, de persecución, de represión. Eso no está en nuestra visión, no está en nuestra convicción, no está en nuestros principios, no está en nuestro compromiso democrático, no está en los objetivos y en los sueños que nos planteamos cuando luchamos por la transformación de este país. Yo les diría, para ir terminando, con mucha sinceridad, que la mayoría de los que formamos parte de este movimiento nunca pensamos que íbamos a vivir algo así. Nunca soñamos ni siquiera con que íbamos a gobernar la patria. Nunca creímos que desde las calles, desde las protestas, desde la lucha social, desde el compromiso, íbamos a alcanzar estos niveles de responsabilidad. Yo, por lo menos en lo personal, nunca lo creí. Parecía imposible. Se veía inviable que pudiéramos desmontar el régimen de partido-estado, que pudieran abrirse camino los procesos democráticos, que solo con el voto del pueblo pudiera lograrse la transformación del país. Y como lo dije en la tribuna de la Cámara de Diputados, todas las fuerzas políticas, absolutamente todas, muchas que ya no están, muchas que dejarán de estar, todo es pasajero en esta vida. Nosotros mismos en algún momento, tanto en lo individual como fuerzas políticas, no estaremos. Hemos contribuido en mayor o menor medida a esta fiesta democrática que se dio el domingo 2 de junio y lo celebro. Vamos a seguir debatiendo, discutiendo, confrontando puntos de vista y ojalá lo hagamos con verdad, con seriedad, con madurez, con compromiso. Yo de verdad estoy muy contento porque es mucho lo que se ha hecho, mucha gente se quedó en el camino, mucha gente no luchó para ver esto y no llegó a este punto, y nosotros somos privilegiados por estar. Cuando digo nosotros me refiero a los compañeros y compañeras de nuestro movimiento, por lograr estar viviendo este momento tan importante en el presente y el futuro de la patria. Muchas gracias, muchas gracias al pueblo de México que nos ha dado este nivel de confianza y con el que tenemos un compromiso absoluto de cumplir hasta el último de los compromisos que se hicieron en campaña. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado José Gerardo Fernández Noroña. ¿Alguien más?
Adelante, senador Emilio Álvarez y Casa. Gracias, presidenta. Buenos días a todas las personas aquí presentes y quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Es obligado a agradecer a quienes salieron a votar, a quienes consideraron en la urna, con independencia de sus opiniones y sus opciones, que esa es la vía para construir proyectos y gobiernos. Ese es muy importante ratificarlo. Esperábamos, por supuesto, un nivel de participación mayor, pero los números indican que no tuvimos un proceso mayor al día 18 y eso es parte de las reflexiones que tendremos que hacer. Cómo logramos motivar que más gente vaya a la urna, pero nuestro base, nuestro principio, nuestro fundamento es agradecer a quienes acudieron a la urna a votar y el refrendo de la urna como opción para nuestro pacto democrático. También toca agradecer al Servicio Profesional Electoral, lo hemos dicho en distintos momentos, es el ancla, así como el personal administrativo, personal eventual, a las juntas distritales, a las juntas locales, a este Consejo General. Vendrá un momento, un dilema importante para este propio instituto. Hoy, por lo pronto, celebramos que se haya mantenido sin las propuestas de modificación constitucional que se presentaron. Esta elección, que se ha reconocido, que se ha agradecido, que se ha felicitado, se hizo bajo los parámetros de la defensa de su estructura y de su servicio. Se presentó por parte del gobierno y su mayoría una propuesta para modificarlo totalmente. Me parece que los resultados ponen en evidencia la pertinencia de su defensa. Si la propuesta de gobierno subsecuente viene, pues eventualmente la próxima elección que se organice podrá ser para la desaparición del instituto. Habrá que ver qué sucede, pero por lo pronto reivindicamos la pertinencia de haber salido a defender a este instituto, porque los números son lo que son, los números dicen lo que dicen, vendrá la definitividad, pero eso es así, ¿no? La gente salió a refrendar, en los conteos prácticamente están al igual que como se dieron los números iniciales. Y por supuesto puede haber gente que no esté de acuerdo, por supuesto hay enojo, hay reclamo y muchos de esos me parecen legítimos. Habemos quienes con independencia de los resultados numéricos que hoy tenemos, hemos dicho la cancha no nos pareció pareja o presentamos desafíos de cómo se violó los principios de equidad o de imparcialidad y en este contexto de elección de Estado, pero va a venir un momento de definitividad. Va a venir un momento donde las instancias jurisdiccionales resuelvan. Y sí, vamos hacia el litigio, ya se ha anunciado, pero ahí tendremos ya resultados definitivos y eso obliga, por supuesto, a repensar y a tener distintas reflexiones. Sí toca a la oposición repensar, sí toca a la oposición redefinir, sí toca buscar los caminos, eso por supuesto es obligado. También tocará en este nuevo régimen al gobierno repensar cuál es el ejercicio de ese talante y talento democrático, porque hay señales que nos preocupan, hay elementos que nos preocupan. Uno de ellos, por ejemplo, lo que pasó en el estado de Morelos, cuando nuestra candidata Lucy Mesa estaba en conferencia de prensa, llegó la Fiscalía Anticorrupción a notificar un proceso que más parece venganza del Ejecutivo local, más parece persecución. Nos parece que son signos y señales muy equívocas y muy contrarias a lo que se pretende construir como un espíritu democrático de inclusión y no de persecución a la oposición. Nos parece que lo que pasó en Morelos es extraordinariamente grave, no podemos acompañar ningún sentido de persecución a la oposición. Y también quiero decir que nos tiene extraordinariamente preocupados lo que está pasando en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El día de anoche, a la hora de presentarse los cómputos, se suspende la sesión y de repente cambia la lista de asignación de plurinominales. Venía ya un acuerdo con los nombres y con las asignaciones, se suspende y sin mayor explicación llega una nueva propuesta para permitir que la hermana del jefe de gobierno y otras de Morena puedan entrar como plurinominales. Se le quitan 7 diputaciones a la oposición en beneficio de la bancada de gobierno. Y nos parece muy grave lo que está pasando ahí, porque con recesos que resultan extraordinariamente sospechosos, con cambio de acuerdos de última hora, con falta de explicaciones, con falta de certeza, pareciera un signo de querer aprovechar
y a generar una condición de mayorías artificiales. Nos parece extraordinariamente grave lo que pasó en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Eso sucedió el día de anoche. Afortunadamente se logró un receso para reiniciar el día de hoy en la mañana, pero son justo los problemas que nos parecen delicados, porque se generan entonces mensajes muy contrarios a lo que se ha dicho de respeto, de inclusión, de tolerancia y de respetar la voluntad popular. Se nos pide, y se nos pide con razón, el respeto a la voluntad popular, y me parece que eso es un reclamo legítimo de parte de la representación gubernamental, pero lo que estamos viendo en la Ciudad de México no es eso. Lo que estamos viendo en la Ciudad de México es una burda maniobra, es un trastocamiento de la voluntad popular, y nos parece muy delicado que se genere ese tipo de mayorías artificiales que no dio la urna. Estaremos, por supuesto, muy pendientes, pero sí queremos advertir que lo que pasó en el Instituto Electoral de la Ciudad de México no solo es grave en sí mismo, sino que no debe ser el signo de lo que suceda en el resto de los congresos estatales. Entendemos la fuerza y la significación de una expresión popular que ha decidido refrendar la continuidad de un gobierno. Eso se entiende. Pero lo que no se puede entender es que se quiera, bajo todo principio, generar una dinámica política de ocupar todos los espacios y de arrebatar. Lo que sucedió en el Instituto Electoral de la Ciudad de México es inaceptable. Se había presentado ya un acuerdo, de último momento se da un albazo, empiezan presiones inconfesables, gubernamentales, inaceptables, que trastocan la integración del Congreso de la ciudad. Eso, honestamente, me parece que va contrario a la expresión de la voluntad democrática. Hacemos un llamado para que prive el compromiso democrático y que podamos generar una transición en términos de los congresos y los gobiernos de la mejor manera. Hay las instancias jurisdiccionales, sí, en algunos procesos locales hemos ya mencionado que hay dudas, hay inquietudes, y se va a acudir en legítima defensa y en legítimo ejercicio de derechos a las instancias jurisdiccionales, pero lo que no podemos, como en el caso de la Ciudad de México, es generar estas condiciones que más bien que el respeto a la voluntad popular parecen de una gandalla. Nos preocupan, sí, por supuesto, y queremos mandar la señal de alerta, tanto en el caso de Morelos como de persecución a nuestra candidata, como en el caso de la Ciudad de México, que está generando un trastocamiento de la voluntad popular, porque con independencia de reconocer los números, creo que también es importante reconocer la fuerza de la mayoría y también reconocer la fuerza de la minoría. Me parece que la democracia, el modelo democrático, el nuevo régimen va a requerir eso, la responsabilidad para reconocer la presencia de un país plural, no solo de un único pensamiento. Habrá una mayoría, sí, pero hay una minoría que también tiene el legítimo derecho, como hoy entendemos la democracia. La democracia hoy no solo es el ejercicio de los derechos de las mayorías, sino también y fundamentalmente el respeto a los derechos de las minorías. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Álvarez y Casa. ¿Alguien más desea intervenir? Adelante, diputado Hamlet. Gracias, presidenta. Siguiendo con los comentarios sobre los procesos legales, ayer en mi estado, en Jalisco, el OPLE le informó a Tonatiuh Bravo Padilla, diputado local electo, que pasara por su constancia de mayoría del distrito 11 local. Este distrito está en el oriente de Guadalajara, y a 200 metros del recinto del Consejo Distrital fue detenido por la policía de Guadalajara de manera arbitraria. Le pidieron descender del vehículo y le informaron que su vehículo tenía un reporte de robo. Solo que pues mostró los documentos, él iba a bordo, y pues si el vehículo tiene reporte de robo, pero él no iba de conductor, pero iba de pasajero, y está mostrando su tarjeta de circulación y sus documentos, pues ¿cuál robo? Me parece una actitud indebida por parte de las corporaciones policiales del estado de Jalisco, en particular de Guadalajara, y me parece delicado que hayan tenido la información sobre el momento y la hora en la que habría de recoger su constancia de mayoría.
Desde aquí al gobernador del estado de Jalisco le pedimos que deje en paz a nuestras candidatas y candidatos, especialmente a quienes han resultado electos. Ocurrió también ayer en una carretera del interior del estado que por un mandato del C4, la Corporación Estatal de Policía de Jalisco detuvo a una de nuestras candidatas a alcaldesa de un municipio del interior y también le ordenaron bajar del vehículo. No le dieron motivo, está el video en las redes sociales, simplemente que era una instrucción del C4. Entonces, al gobernador Alfaro, al secretario general de gobierno Ibarra, al alcalde con licencia Pablo Lemus, que dejen en paz a nuestros candidatos, especialmente a los que resultaron ganadores. Y al Instituto Electoral Local, ojalá que no esté compartiendo información sobre el momento y la ruta en la que nuestros candidatos van a recoger sus constancias de mayoría. Hablando sobre la elección presidencial, pues existe un mandato muy claro, una expresión masiva de confianza, no solamente en la persona de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sino en el proyecto de nación. El presidente en funciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la inminente presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sostendrán una serie de reuniones en este proceso de transición, no solamente transición de gobierno, sino transición en la conducción del proyecto de nación. Eso, por supuesto, incluye también el ámbito legislativo en cuanto al ejercicio de la función constitucional de la iniciativa que la Carta Magna le reconoce al presidente de la República. Será entonces el presidente de la República en funciones y la inminente presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quienes definan los tiempos, el ritmo, los modelos, el contenido de la conducción de estos procesos legislativos para las reformas de carácter constitucional. Por supuesto que en la legislatura en funciones y en la legislatura que está por integrarse, existe el ánimo de colaboración y coordinación, que reitero es una doctrina reconocida por ilustres tratadistas como Elisur Arteaga Nava. Pero nosotros desde la actual legislatura reconocemos que la conducción del movimiento es de ellos dos. Por mi parte es todo, Presidenta, le agradezco por el tiempo. Muchísimas gracias, diputado Hamlet García Almaguer. Maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos los integrantes de este Consejo General y a los medios de comunicación y a quienes a distancia siguen esta sesión. Hay muchos caminos por emprender, hay muchas decisiones por tomar y por supuesto que la crítica siempre ha sido un elemento importante de la oposición, de quien sea la oposición en turno, y es a lo que estamos expuestos cuando nos ha tocado ser gobiernos. En el caso de México, la alternancia política así lo ha marcado. Ha gobernado en algún momento y durante muchas décadas el Partido de Revolución Institucional, gobernó en 2 sexenios el PAN, regresó el PRI y hoy lleva 2 sexenios Morena y sus aliados. Esto habla de que mientras haya democracia en el país, mientras se sigan organizando elecciones democráticas en el país, la alternancia estará vigente. La alternancia seguirá funcionando. Las personas ya entendieron que en el ir y venir democrático tienen aún en la credencial de elector el poder para quitar y poner autoridades. ¿Lo hiciste bien? Siento que lo hiciste bien. Mi percepción es que lo hiciste bien. Te quedas. Mi percepción es de que ya no lo hiciste bien. Te vas. Esa es la gran posibilidad de la voluntad ciudadana al momento de emitir un sufragio. Al tiempo se sabrá si fue una buena o una mala decisión. Pues para eso son los resultados. Es innegable que el pasado 2 de junio el pueblo de México se manifestó a través de las urnas y se manifestó ciertamente de manera contundente. Se manifestó de manera contundente hacia una de las fuerzas políticas. Pero
En ningún discurso he oído hablar sobre diálogo. No he oído hablar a ningún miembro de la coalición ganadora sobre la apertura del diálogo y la concertación política que debe de prevalecer en el país, que se debe de establecer en el país, porque al final hubo millones de mexicanos que votaron por otra opción política distinta a ustedes, que tampoco son despreciables. Estamos hablando que la opción política que yo represento en esta mesa obtuvo 16,5 millones de votos. Muy importantes. Son 16,5 millones de votos de ciudadanas y ciudadanos que también manifestaron su preferencia electoral y que quiere ser escuchada, y que quiere ser escuchada a través de a quienes eligieron o a quienes votaron y no ganaron. Por eso también el espíritu de la representación proporcional, que es que estén representados en los órganos deliberativos de la nación mexicana todas esas voces que no lograron llevar a un diputado o a un senador de mayoría. Y esas voces no las podemos callar. Esas voces tienen que hablar, y tienen que hablar a través de sus representantes, los partidos políticos o de quienes hayan logrado llegar por la vía de mayoría a esos cargos de elección, o por aquellos que sean representados por parte de los representantes, los diputados, senadores de representación proporcional. Ese es el espíritu, de que esas minorías estén representadas en cada uno de ellos. Por eso es tan importante al momento de la asignación de esas mismas, que eso lo dejo para otro momento, que sé que será en otro momento esta discusión. Los 35 millones no los negamos, ahí están, se depositaron en una urna. Pero nosotros de lo que hablamos es de la inequidad en el proceso. El llamado permanente y continuo del presidente de la República, a través de sus 3 horas de mañanera diaria. Se regularon los tiempos de radio y televisión en la ley, precisamente para que no hubiera inequidad, y se utilizaron recursos públicos para estar difundiendo a candidatas y candidatos a través de los recursos públicos. Háblese directamente de los presupuestos de los gobiernos. Por eso se determinó que esta autoridad electoral regulara estos tiempos, de acuerdo ciertamente al porcentaje de votación emitido a cada partido político, y que de manera proporcional, porcentual, se asignaran los tiempos de radio y televisión. Por eso se regularon los tiempos de radio y televisión. Y la inequidad en el proceso se marca a través de eso, de las mañaneras del presidente, que con el uso de recursos públicos diarios y a través de 3 horas, si bien no hablaba las 3 horas de los procesos electorales, sí utilizó una gran proporción de estos tiempos a apoyar a su partido político y a sus candidatos. Eso es de lo que estamos hablando nosotros. No estamos hablando de fraude electoral como ustedes sí lo están haciendo en Jalisco. No quieren que se hable de fraude electoral en el país, pero en donde no gané, sí hablo del fraude electoral. Y que conste que Jalisco es de Movimiento Ciudadano, no es de nosotros. Entonces, ¿somos o no somos? Pues, o sea, ahí donde gana MC, ahí sí hubo fraude. Pero bueno, ellos se defenderán solos, pero que anden por ahí en algún lugar para hablar del tema. Esta fue una elección totalmente inequitativa, y eso nadie lo puede negar, en su ataque permanente y continuo a las instituciones que salvaguardan, que son los garantes de la democracia mexicana, también de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la justicia electoral. Decían en muchos momentos de las intervenciones de algunos representantes de la coalición de Morena: larga vida al presidente. Yo le deseo al pueblo de México larga vida a la democracia mexicana, larga vida al Instituto Nacional Electoral, larga vida a la Corte, al Poder Judicial, larga vida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, larga vida al INAI, larga vida a la democracia, larga vida a la democracia, larga vida a la democracia mexicana. Es cuanto, Presidenta, gracias. Muchísimas gracias, maestro Víctor Hugo Sondón. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Gracias. No iba a intervenir, pero
pero ¿cómo le hago? A ver, dos temas puntuales, Jalisco y Ciudad de México. Jalisco no es de MC, es de los jaliscienses, y lo que estamos nosotros exigiendo es que haya claridad sobre una serie de sucesos mayormente imputables al órgano electoral local y a su presidenta, y ese será un tema para análisis de este Consejo General, porque en esta semana habremos de estar presentando una solicitud de remoción en contra de la presidenta del OPLE de Jalisco, quien ha tenido ligereza en sus comentarios, imputándonos actos sin ninguna prueba, que ha defendido a un partido político y que ha actuado de manera facciosa y además, creemos nosotros, no profesional y faltando a su deber de cuidar adecuadamente la elección y de generar condiciones de certeza y de neutralidad, y no ha sido así. Y vamos a ir a la etapa contenciosa para tener claridad y que los jaliscienses tengan claridad de qué fue lo que sucedió en ese estado. Ciudad de México, no comparto lo que decía usted, senador, sobre presiones y albazos, de ninguna manera. Creo que son procesos que se van dando donde las fuerzas políticas, como es nuestro caso en la Ciudad de México, argumenta y defiende la voluntad de los capitalinos para tener la representación que nos corresponde en el Congreso de la Ciudad de México. Y es en lo que se está. Y lo que esperamos del órgano electoral de la Ciudad de México es la construcción de un acuerdo donde se asignen las diputaciones de representación proporcional que refleje efectivamente las fuerzas de cada uno, ni más ni menos. Lo decíamos en la sesión pasada, las minorías deben de tener su representación, sí, pero no inflarlas artificialmente. Creo que todos deben estar en su representación conforme a las fórmulas legales y constitucionales. Y ya para concluir, porque se había prometido hablar poco, 35.900.000 votos. Esa es la conclusión de este proceso electoral y hoy culmina con el cómputo, con la sumatoria de los cómputos distritales. Creo que lo que ha demostrado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es su voluntad, su intención de construir un México para todas y todos. La oposición habla de que obtuvo 16 millones de votos. Son personas mexicanas y mexicanos que expresaron su voluntad sobre una fuerza política. Hay que respetarlos y entre todos construir lo que México necesita. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, diputado Sergio Gutiérrez Luna.